En la primera parte quiero hacer una presentación sumaria de los datos, cosa de que podamos de alguna manera tener un lenguaje común, y ese lenguaje va a estar basado a partir de los datos que nos van a permitir colocar el tema de los orígenes del cristianismo en su contexto más apropiado. El tema nuestro comienza con una región muy particular de la tierra de Israel, el desierto de Judea. Obviamente, en las últimas noticias han escuchado sobre otras zonas de Israel, como la zona sur, como la zona de la costa, pero en un contexto obviamente muy diferente. El desierto de Judea es una de las zonas más secas del planeta, y en este caso el desierto juega un papel muy central, porque de alguna manera podemos ver en el desierto la clave para los hombres, de los cuales vamos a hablar en unos momentos más. Aquí en esta imagen se pueden ubicar, para aquellos que no conocen, está la famosa ciudad de Jerusalén, una de las ciudades más importantes en la historia de la civilización humana. Tenemos la región de Judea, del desierto, y tenemos sobre la costa noroccidental del Mar Muerto, aproximadamente a unos 40 kilómetros de Jerusalén, un lugar llamado Qumran, las ruinas de Qumran. Y nosotros vamos a hablar tanto de este lugar como de las cuevas próximas a Qumran, y los números que ustedes ven aquí son las cuevas en las cuales se hallaron los miles de fragmentos que trataré en unos momentos de presentar. Ahora, la historia de los rollos del Mar Muerto, si no fuera cierta, uno diría que solamente en Hollywood se puede escribir una historia semejante. La historia comienza allá por el verano del año 46 o el comienzo del año de 1947, en lo que hoy llamamos la cueva número 1. La cueva número 1 se encuentra a 1 kilómetro de ese lugar que acabo de mencionar y que en unos momentos van a ver unas imágenes, llamado Qumran. Y beduinos de la tribu de Ta'amire, que hasta hoy en día viven en esa región, afirman ellos que por casualidad, y obviamente solamente conocemos su versión de los hechos, tirando un guijarro dentro de la cueva, escucharon unos ruidos extraños, y luego de entrar a esa cueva, ellos encontraron unas 10 vasijas como las que ustedes están viendo en las imágenes. Y según cuentan estos beduinos, 8 de las vasijas estaban vacías. En una de las vasijas encontraron algo que parecía como tierra, y finalmente en una de las vasijas hallaron 3 de los famosísimos manuscritos del Mar Muerto. Y luego en una posterior entrada ellos hallaron otros 4, y estos primeros 7 manuscritos resultaron ser, por rara casualidad, los mejor preservados, los más completos y de los más importantes rollos del Mar Muerto hallados en el mundo. Y esa fue la casualidad, que justo los primeros manuscritos estuvieran relativamente en tan buen estado de preservación. Obviamente que para ese momento los beduinos estaban incapacitados de poder evaluar la importancia de este hallazgo, pero ¿qué es lo que habían hallado los beduinos? Por ejemplo, hallaron 2 copias de un mismo libro bíblico, el libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Aquí tengo que hacer una aclaración, que a pesar de que es muy común cuando se habla de estos manuscritos, hablar de manuscritos bíblicos, el tildarlos o llamarlos bíblicos en realidad es un anacronismo, dado que para entonces todavía no existe la Biblia hebrea como esa colección
de los libros sagrados de Israel se habrá de conformar de manera definitiva entre el siglo I y siglo III de nuestra era. Así que en esa época eran libros sagrados, pero todavía no formaban parte de lo que nosotros hoy llamamos la colección bíblica. Cuando se encuentran más de una copia de un mismo libro, se los cataloga siguiendo un orden alfabético, A, B, C. Por lo tanto, se encontraron dos manuscritos, el manuscrito A y el manuscrito B del libro de Isaías. El manuscrito B del libro de Isaías es un manuscrito que contiene solo parte del libro de Isaías. Les recuerdo, el libro de Isaías es un libro extenso en la colección canónica, tiene 66 capítulos en la versión tradicional, pero sin duda el manuscrito que ellos no saben para entonces que va a ser finalmente el manuscrito estrella de todo ese grupo de documentos que llamamos los rollos del Mar Muerto, va a ser el manuscrito A de Isaías. Aquí ustedes ven una foto que podemos considerar histórica, porque ustedes ven que el manuscrito está parcialmente enrollado. Yo sirvo como director del Santuario del Libro y curador de los rollos del Mar Muerto desde noviembre de 1994 y nunca vi y nunca los veré a los manuscritos enrollados. Y eso es obviamente a los efectos de preservarlos. Por lo tanto, esta imagen nos muestra que es una imagen de la primera época de los rollos, cuando recién habían sido hallados. Y este manuscrito es el segundo más extenso de los rollos del Mar Muerto, tiene 7,34 metros de extensión. Obviamente el texto está escrito en hebreo, porque el libro de Isaías en la Biblia está escrito en hebreo. Y a pesar de que puedo suponer que muchos de los participantes no pueden entender y leer lo que está escrito, me tienen que creer, es un texto en hebreo, en una escritura que era como se escribía hebreo en la época de los macabeos. Y hay una ciencia que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, y los paleógrafos son capaces de datar de manera relativa, no absoluta, un documento a partir de la escritura. Y en ese sentido, este documento está datado para los años 120, 100 antes de la era común. Incluso, por ejemplo, si alguno fuera o estuviera capacitado a leer hebreo, aquí, por ejemplo, podría leer la palabra Yerushalayim, es decir, Jerusalén. Para un hebreo parlante, por ahí le va a resultar en un momento algo difícil reconocer algunas de las letras, pero en general es un texto reconocible para aquellos que hablamos la lengua hebrea. Como dije entonces, este es un manuscrito de hace 2100 años y para entonces era realmente el manuscrito más antiguo de un texto bíblico conocido en el mundo. ¿Qué más hallaron los beduinos? Por ejemplo, a título simplemente de muestra, encontraron este documento que nosotros hoy lo conocemos bajo el nombre del Apócrifo del Génesis. No es el libro del Génesis, como nosotros conocemos, es el primer libro del Pentateuco de Moisés, sino es un apócrifo. En realidad es un tipo de relectura del libro de Génesis. El documento, como pueden ver también en la imagen, cuando fue hallado, estaba en un estado muy frágil de conservación, y el texto solamente preserva la relectura de los capítulos, entre los capítulos 5 y 15 del libro de Génesis. A diferencia del documento anterior, está escrito en arameo y está datado para el siglo I antes de nuestra era o el siglo I de nuestra era. El arameo es una lengua semítica que está relacionada obviamente con el hebreo, pero en la época del Segundo Templo era una de las lenguas más populares en la tierra de Israel. Y es de señalar que este documento es el único testimonio de esta obra conocida en el mundo. Y si ya hablamos de un texto muy particular, por lo menos para completar esta breve presentación de esos primeros 7 documentos,
Les traigo como ejemplo el comentario, o técnicamente llamado el Pesher, a Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores, y el profeta vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios en el 586 ante la era común. Pero este no es el libro de Habacuc, es un comentario que nosotros técnicamente lo llamamos Pesher. Es un nuevo género literario que no nos era conocida su existencia antes del descubrimiento del horror del Mar Muerto. Es decir, y les traje estos 3 ejemplos para que puedan ver ya desde un inicio qué significaba este hallazgo. Por un lado teníamos un manuscrito o 2 manuscritos de un libro de la Biblia hebrea, los más antiguos que conocíamos en el mundo. Por un lado, una obra que no conocíamos, que los judíos habían producido y habían leído, habían estudiado hace 2000 años, pero que nosotros no conocíamos. Y en este caso, el comentario a Habacuc, que nuevamente es la única copia en el mundo de esta obra, que, como dije, se caracteriza precisamente por presentar un género literario que no lo conocíamos. Era la primera vez que conocíamos un comentario que seguía el orden del texto de Habacuc, de la misma manera que nosotros conocemos comentarios, pero por ejemplo siglos más tarde, como es en la literatura de los padres de la Iglesia. Y aquí estamos frente a una obra en hebreo, en la segunda mitad del siglo I, es decir, de la época romana, que nos era totalmente desconocido. Ahora, como ustedes pueden entender, y como dije antes, los beduinos no estaban en condiciones de poder evaluar la importancia de estos documentos. Pero estos son los primeros 7. En el año 1948 estalla la Guerra de la Independencia, que como ven, todo el tiempo el conflicto árabe-israelí también está y toma parte en esta historia. Y como resultado de la Guerra de la Independencia, a partir de 1949, con el cese de fuego, el territorio de la Cisjordania, que comprende Samaria y el sur Judea, queda en manos de Jordania, como por ejemplo va a suceder que la franja de Gaza, que ahora obviamente está en las noticias, quedó en manos de Egipto como consecuencia de la guerra, y esa situación va a sucederse hasta junio de 1967 con la Guerra de los 6 días. Y digo esto porque en la época de los jordanos, a partir de 1949, se van a llevar a cabo nuevos hallazgos en el desierto de Judea, pero en este caso cuando el territorio de Judea estaba controlado por Jordania. Y los jordanos tenían buenas relaciones con la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, l'École Biblique, unas instituciones de estudios bíblicos y arqueológicos más prestigiosas del mundo, que se encuentra hasta hoy en día en el este de Jerusalén, en la calle Nablus, muy próxima a la puerta de Damasco, que también estuvo últimamente en las noticias. Y en esos años, el que dirigía los destinos de la institución era el famosísimo biblista, el padre profesor Roland Devaux. Si alguno de ustedes utiliza, cuando quiere consultar la Biblia, la edición de Biblia de Jerusalén, se la llama de Jerusalén porque fue el proyecto de la École Biblique de Devaux. Y Devaux, en el año 1951 hasta el año 1956, excava lo que llamamos las ruinas de Qumran, el Tel, próximo a la cueva número 1. Y estos edificios, desde que habían dejado de estar en funciones allá para finales del siglo I de nuestra era, no habían vuelto a ser utilizados, y en este caso eso es de gran beneficio para los estudiosos, porque a diferencia con muchos otros sitios en la tierra de Israel, que los lugares, los sitios fueron destruidos, fueron vueltos a reutilizar, nuevamente destruidos,
En este caso, realmente los edificios o los restos de los edificios quedaron como habían quedado desde esa época sin haber sido modificados por el hombre. Y como dije, Devaux con el Departamento de Antigüedades de Jordania excavan Khirbet Qumran y nos permiten, en este caso, recuperar los edificios que probablemente en ellos vivió una comunidad que tiene que ver, como nosotros creemos, con los manuscritos hallados en las cuevas próximas a Qumran. Aquí les traje algunas imágenes para que se puedan dar una idea de este sitio, que es uno de los sitios más famosos de la arqueología mundial, precisamente por los manuscritos que se hallaron próximos a ese lugar. Aquí, por ejemplo, en este plano, pueden ver ustedes la torre. Nos quedó solamente la base de la torre, lo que se llama técnicamente el glacis, que era una torre de observación, porque Qumran se encuentra sobre una meseta y le permite a los residentes tener una muy buena perspectiva del lugar y de aquellos extraños que se quieran acercar al lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos unas salas en el centro de este complejo y estas salas tienen un papel muy importante porque se encontraron en esas salas 3 tinteros, cosa que realmente es muy significativo porque obviamente no prueba que los rollos de los muertos se escribieron ahí usando esos tinteros, pero sin duda prueba que algún tipo de actividad literaria hubo ahí. Es de señalar que el centro intelectual más importante de esos años era la ciudad de Jerusalén, y en la gran ciudad de Jerusalén se encontraron solo 2 tinteros. Es decir, que encontrar 3 tinteros en la mitad de la nada, como está precisamente el lugar de Qumran, prueba que algún tipo de actividad literaria hubo ahí. También se encontraron precisamente en esta sala, que se lo conoce técnicamente como el locus número 30, restos de yeso que cuando fueron recompuestos en laboratorios, el resultado fueron como unas mesas y lo que parecería ser un tipo de asiento. Y se preguntan los investigadores qué función puede haber tenido. Si algunos dicen, bueno, generalmente las mesas se usan para escribir, solamente les recuerdo que esa práctica es relativamente bastante tardía, se la conoce desde el medioevo. En la antigüedad nadie escribía sobre mesas y por lo tanto, hasta hoy en día se hace la pregunta cuál puede haber sido su función. Y la propuesta de algunos investigadores, sugerida también por Devaux, es que precisamente la función de esas salas era una función de carácter literario, en donde probablemente se escribieron algunos de los manuscritos de Qumran. También alguna de las salas puede haber funcionado como biblioteca, e incluso lo que antes vimos como mesas, en una de las propuestas es que servían para coser las distintas secciones de un manuscrito. Para que entiendan, dijimos que el rollo de Isaías tiene una extensión de más de 7 metros. Obviamente no, ese manuscrito escrito sobre cuera de animal viene de varios animales. Un solo animal no puede proveer los 7 metros de cuero. Y eso significa que el escriba o los escribas escriben precisamente las distintas secciones y luego hay un momento donde esas secciones tienen que ser o cosidas o pegadas y necesitan una superficie de trabajo. Y por eso se considera, y lo pueden ver en esta imagen, que la persona está probablemente cosiendo el manuscrito. Qumran tiene también otra particularidad, tiene un sistema de agua, un sistema que cruza Qumran del noroeste al sureste, y encontramos 2 tipos de instalaciones con escalones y sin escalones.
Las de 100 escalones obviamente sirven como un gran reservorio de agua. Piensen que lo más importante para los hombres que viven en un lugar así es precisamente el agua para poder sobrevivir. Pero las instalaciones con escalones probablemente sirvieron como albercas rituales. En Qumrán se han identificado unas 10 albercas rituales y es la concentración de albercas rituales en un solo sitio más grande en la tierra de Israel después de Jerusalén. Pero obviamente en Jerusalén estaba en esos años el templo de Jerusalén, por lo tanto podemos entender por qué era necesario un gran número de albercas rituales, tanto para los sacerdotes que vivían en Jerusalén, como para sí los peregrinos que venían en peregrinación a Jerusalén. Pero aquí estamos hablando de pleno desierto, y entonces las personas que vivían aquí descendían por los escalones en su condición de impureza y luego subían ya habiéndose purificado. Y probablemente estas divisiones que ustedes ven aquí servían para dividir no entre hombres y mujeres, sino entre impuros que descendían y puros que ascendían. Ahora, en Qumrán tenemos una habitación que es la habitación más extensa allá en Qumrán. Tiene 22 metros de extensión y tiene unos 4,5 metros de ancho. Y próxima a esa habitación, más precisamente lo que se conoce como el Locus 86, se encontraron unas 1.200 piezas de cerámica, platos, vasos, cuencos, que probablemente servían, como suponen los investigadores, como la vajilla para aquellos hombres que, aquí la pueden ver, es una vajilla muy simple de Qumrán. En Qumrán, por ejemplo, no encontramos piezas o cerámicas importadas. Probablemente muchas de ellas fueron producidas en el lugar y, como dije, probablemente esta vajilla fue utilizada para aquellas personas que eran los comensales que utilizaban esta habitación como comedor. Aquí en esta reproducción pueden ver, nosotros siempre imaginamos que se sientan alrededor de una mesa, pero eso es la imagen de la última cena de Da Vinci. Probablemente se sentaban sobre esteras, y por eso nosotros podemos calcular que más o menos entre 120 y 150 personas como máximo se podían sentar, ubicar en esa habitación. Es decir, que como vemos, los propios hallazgos llevaron ya a Devaux y luego también a las generaciones siguientes de investigadores a plantear que estamos frente a unos edificios en donde vivió no una familia o familias, sino una comunidad. En Qumrán también tenemos otro hallazgo excepcional, que es un cementerio. Es el cementerio más grande localizado en Israel de la época antigua. Se han ubicado aproximadamente un poco más de 1.200 tumbas. Y las tumbas en Qumrán son muy particulares. Están orientadas de norte a sur. Cada una de las tumbas está señalada con un montículo de piedras. Y en el caso, por lo menos en la época de Devaux, cuando se excavaron de manera casual algunas de las tumbas, hoy por regulación del Estado de Israel, la normativa vigente no permite las excavaciones en cementerios. Se ubicaron unas tumbas profundas, más o menos con un pozo en forma de L de unos 2 metros de profundidad. El cuerpo está ubicado en posición de cúbito dorsal, es decir, sobre la espalda, y el rostro estaba orientado mirando hacia el norte. Y las tumbas estaban tapiadas, selladas con loja de piedra, probablemente para mantener la impureza. En la antigüedad la impureza se le imaginaban como si fuera un tipo de un espíritu demoníaco, para mantenerlo dentro de la tumba, precisamente para cuidar la pureza del lugar. Ahora, Qumrán, además de proporcionarnos edificios
proporcionarnos también cementerio. También se han encontrado artefactos de la vida cotidiana, como pueden ver aquí, peines no solo para peinarse, sino para despiojarse. Tenemos acá un plato de madera, de acacia, con una alta tecnología. Tenemos aquí, por ejemplo, una lámpara de aceite con la mecha original, cosa que es muy excepcional. Se han encontrado, por ejemplo, piezas de piedra. La industria de piedra es una industria que tiene una particular importancia en la época herodiana, es decir, finales del siglo I antes de nuestra era y comienzos del siglo I de nuestra era, porque precisamente según la regulación judía, las piezas de cerámica que entran en contacto con la impureza tienen que ser destruidas, pero las piezas de piedra pueden ser sumergidas en agua y pueden volver a ser reutilizadas. Por ejemplo, para aquellos que conocen el pasaje del Evangelio de Juan que habla sobre las bodas de Caná, en donde Jesús, uno de sus milagros atribuidos a Jesús, es que transforma 6 tinajas de agua en vino, precisamente haya sido una tinaja como esta, llamada técnicamente calal, que era precisamente para preservar la pureza del contenido en esas vasijas. Encontramos, por ejemplo, también piezas de metal que servían precisamente, esto probablemente es el resto de una tijera de esquilar, de una pala. Tenemos acá restos de esteras. Se encontró, no en la época de Vo, sino en excavaciones posteriores en Qumrán, se encontraron como 100.000 dátiles quemados que probablemente servían para la producción de miel o de vino. Pero de Vo, paralelamente a las excavaciones en Qumrán, llega a la conclusión que si hay una cueva, que fue la cueva número 1, en donde se encontraron los primeros manuscritos, dado que toda la región del desierto de Judea está lleno de cuevas, especialmente en la próxima a Qumrán y al Mar Muerto, ¿por qué no suponer que en otras cuevas también había manuscritos? Y aquí comenzó una competencia no declarada entre los beduinos y los arqueólogos, quién llega primero a encontrar cuevas con manuscritos, y como es de suponer, los vencedores de esta competencia fueron los beduinos. Las mejores cuevas hallaron los beduinos, la cueva número 1, el número 4 y el número 11. El número 4 se encuentra frente a los edificios de Qumrán. Este es el valle seco, lo que se llama el lecho seco del río, el Wadi Qumrán. La cueva número 4, solo en esta cueva se hallaron 16.000 fragmentos de manuscritos. No me equivoqué, 16.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron recuperados por los arqueólogos, tenemos hoy en nuestras manos solo de esa cueva aproximadamente unos 600 manuscritos. Muchas veces nos han quedado solo pequeños fragmentos de un manuscrito, pero en última instancia de un manuscrito al fin. Por ejemplo, aquí tienen un documento escrito en arameo de la cueva número 4, y lo que ustedes ya pueden entender por qué también llevó tanto tiempo el desciframiento y la publicación de los manuscritos se debía también al estado que estaban estos documentos. Como dije, la mayoría de los manuscritos en Qumrán en realidad están escritos en hebreo, y tenemos una minoría en arameo y también tenemos en griego. Aquí tenemos un fragmento griego de la traducción de los 70, es la traducción judía de las escrituras al griego hecho en Alejandría entre el siglo III y siglo I de nuestra era, que hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto nos eran conocidos solamente por medio de la tradición de la Iglesia, que había adoptado la versión en griego para difundir las escrituras y obviamente para promover la creencia en Jesús como el Cristo resucitado. Pero aquí tenemos un testimonio de esa traducción utilizado por judíos en la época del Segundo Templo, específicamente del libro del Levítico, y es un papiro. Dije, la mayoría de los manuscritos están escritos en cuero de animal, pero hay una minoría, un 20% en papiro, de la cueva 4, y es el manuscrito A, que como ven, también es muy particular la forma de este manuscrito porque recuerda al Estado de Israel. Así que alguno diría que es un manuscrito profético. Y hay un manuscrito muy excepcional, hallado en la cueva número 3, que es la cueva más norteña de Qumrán, a unos más o menos 3 kilómetros al norte de Qumrán.
Aquí tienen ustedes el momento en que fue hallado. Son dos fragmentos del mismo manuscrito, pero no está escrito ni en cuero de animal ni en papiro, sino que está grabado en planchas de cobre. Por eso se lo conoce como el rollo del cobre. Y fue tan difícil abrirlo, porque obviamente se temía que cuando se abriera se iba a pulverizar. Fue llevado a la Universidad de Manchester en Inglaterra y fue serruchado por medio de diamante. Aquí lo ven hoy, está cortado en tiras, en lonjas, y este manuscrito hoy se encuentra en exhibición en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. No lo tenemos, lamentablemente, en Israel. La última cueva es la cueva número 11, y en esa cueva se halló el manuscrito más extenso de todos los hallados en Qumrán, es el rollo del templo, publicado por Yigael Yadin en 1977. Es un documento de más de 8 metros de extensión, y lo llamó el rollo del templo porque buena parte del documento habla sobre un templo ideal, como Dios le ordenó a Moisés, a pesar de que Moisés no aparece mencionado en las secciones preservadas del documento. Entendemos que es a Moisés. El documento está escrito en hebreo, probablemente en la época herodiana, siglo I antes de nuestra era o el primer siglo de nuestra era. Y aquí tienen rápidamente, porque la segunda parte obviamente lo voy a dedicar al tema del cristianismo, pero era imprescindible hacer una pequeña presentación de los rollos. Tenemos aquí la división de los materiales que se encontraron en Qumrán. Un 25% son copias de todos los libros bíblicos de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther y de Nehemías. Un 27% de documentos, de composiciones que en algunos casos las conocíamos, pero no las conocíamos en su lengua original, y hoy las conocemos en arameo o en hebreo. Por ejemplo, uno de los libros que se encontraron en Qumrán es el libro de Tobías, que lo conocíamos en griego, en traducciones a partir del griego. Para los judíos y protestantes es una obra apócrifa, para los católicos y algunas iglesias orientales es un libro deuterocanónico. Pero en Qumrán encontramos 5 manuscritos de esa obra, 4 en arameo y 1 en hebreo. Y tenemos un 37% de obras que nosotros llamamos sectarias, como por ejemplo el comentario de Habacuc que antes les mostré, que sea por la terminología, la sociología o la teología de esos documentos, es claramente el hecho que estas obras no se compusieron para todo Israel, sino que formaban parte de un grupo o grupos de características sectarias, como probablemente haya sido el grupo que vivió en Qumrán. Y antes de terminar esta sección, quiero también mencionar que a pesar de que Qumrán es el lugar más famoso donde se hallaron manuscritos, también en otras áreas de Qumrán, fuera de Qumrán, se hallaron manuscritos, sea en Wadi Dalia, al sur de Samaria, o al sur de Qumrán, en Wadi Murabat, en Nahal Hever, en Masada, también se encontraron manuscritos, y como bien oyeron en las noticias, hace unas semanas atrás, en marzo de este año, la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció en una cueva, en la cueva del horror en Nahal Hever, que encontraron restos de un manuscrito escrito en griego hace 2000 años atrás, de la obra que llamamos la de los 12 profetas o los profetas menores, específicamente del profeta Nahum y Zacarías. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son los hombres que se encuentran detrás de los rollos del Mar Muerto? Hasta hoy en día, tal vez uno de los argumentos más importantes es que probablemente estemos hablando de una comunidad de esenios, no los esenios. Los esenios vivían en otros lugares fuera de Qumrán, pero probablemente un ala radical haya vivido en Qumrán. Y la fuente que es más significativa al respecto, para identificarlos geográficamente, es la del gran geógrafo y militar romano Plinio el Viejo, contemporáneo de Flavio Josefo, el gran historiador judío, finales del siglo I de nuestra era, que en su obra monumental Historia Natural escribió lo siguiente: al oeste
y el contexto es del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Precisamente es donde está Qumran. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Y así en el transcurso de millares de siglos, y por increíble que parezca, el número de dicha gente permanece constante, a pesar de que nadie se ha concebido. Tan prolífico es para ellos el arrepentimiento de los demás hombres. Y al sur estaba la ciudad de Engada, Engedi, hasta hoy en día está a unos 20 kilómetros al sur de Qumran, a la que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Y desde allí a Masada, fortaleza erigida en la roca que tampoco dista mucho del lago de asfalto. El lago Asfaltitis era otro de los nombres del Mar Muerto. Y realmente Masada se encuentra al sur de Engedi. Es decir que como vemos, el eje de dirección, de descripción de Plinio, probablemente de la fuente que utilizó Plinio, porque según sabemos, Plinio nunca estuvo en la tierra de Israel, va de norte a sur. Y como dijimos, Qumran se encuentra al norte de Engedi y no hay ningún lugar parecido a Qumran al norte de Engedi. Por eso los investigadores, hasta hoy en día, están convencidos que la fuente de la cual precisamente citaba o utilizó como referencia Plinio, probablemente hacía alusión a la comunidad que hoy llamamos la comunidad de Qumran, que por cierto es un nombre moderno y no antiguo. Hay otra fuente que muchas veces no se la menciona, que es la de Cinesius de Cirenaica, del siglo IV, es un obispo del norte de África, la actual Libia, que él cita una obra perdida de Dio Crisóstomo, que era un retórico griego del siglo II, que decía, además él, es decir, Dio, alaba a los esenios, una ciudad muy próspera situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, próxima a Sodoma. Es decir, tenemos dos tradiciones, precisamente autores paganos y no judíos, que ubican a Qumran, a los esenios, en la zona del Mar Muerto, precisamente el lugar en donde está Qumran y donde se encontraron los rollos. Y para terminar esta sección, pero como van a ver es muy importante para el resto de la presentación, la afirmación de tal vez la investigadora líder en este campo, la profesora Jody Magnus de la Universidad de Chapel Hill en North Carolina, en un libro ya clásico, La arqueología de Qumran y los rollos del Mar Muerto, que dijo así: en mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los pergaminos y nuestras fuentes antiguas, como vimos por ejemplo la de Plinio, indican que la comunidad de Qumran debe ser identificada como esenios. Es decir que en esta primera parte traté muy rápidamente de presentar a los rollos, de presentar los hallazgos arqueológicos y finalmente tratar de identificar a la comunidad, a los hombres que están detrás de estos rollos. Y entonces ahora la pregunta es, los rollos del Mar Muerto y Khirbet Qumran, ¿de qué manera pueden servirnos para iluminar los orígenes del cristianismo? Aquí tengo que hacer varias salvedades. En primer término, los rollos del Mar Muerto, ninguno de ellos hace una alusión directa a los personajes que conforman el comienzo del cristianismo, porque entonces si no sería muy fácil la respuesta. No hacen alusión a Juan Bautista, a Jesús, a Pablo, a Santiago. Y en ese sentido, entonces, uno pensaría que esos materiales entonces son irrelevantes para la cuestión. Pero como vamos a ver, y espero demostrar en los próximos minutos, estos documentos y estos hallazgos son trascendentales para poder entender los orígenes del cristianismo. Traje varios ejemplos de distinta índole, precisamente para iluminar el punto. Empecemos, por ejemplo, con el personaje que comienza, digamos, lo que llamamos la civilización cristiana, que es la figura de Juan Bautista. Les recuerdo, por ejemplo, que el Evangelio, considerado el más antiguo de los 4 canónicos, como es el de Marcos, no comienza hablando de Jesús, comienza hablando primero de Juan Bautista. Y el Evangelio de Mateo
en el capítulo 3, cuando lo presenta a Juan, dice: por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Es decir, aquí tenemos una presentación que es muy común en la manera de pensar de los judíos, que para poder legitimizar una acción o un pensamiento, inmediatamente recurren al uso de lo que se llama un texto prueba. Y en este caso, las palabras de Isaías del capítulo 40, versículo 3. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque en uno de los textos del Mar Muerto, de los más importantes, llamado la Regla de la Comunidad, que es uno de los documentos de los primeros 7 que mencioné en mi primera parte, es un documento en donde aparecen las regulaciones que tienen que seguir los miembros que participan de la comunidad. En hebreo se lo conoce como el Yahad, que lo traducimos como comunidad. Aquí en la columna 8, el autor anónimo nos cuenta sobre el origen de ese movimiento y dice: y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente haciendo una referencia velada a Jerusalén, porque ellos estaban en clara pugna con los sacerdotes del templo, para marchar al desierto para abrir allí el camino de aquel. Aquel es una referencia a Yahvé, como está escrito. Es decir, aquí también, como ven, el autor recurre a un texto precisamente para legitimizar esa acción. En el desierto preparad el camino de, y en el original aparecen 4 puntos. En el texto original de Isaías es el tetragramaton, o el nombre sagrado de Yahvé. Y de la misma manera que un judío moderno va a recurrir a términos como Hashem, Elohim, para no mencionar en vano el nombre de Dios, esa práctica también era conocida en el mundo antiguo, en un texto que no es un texto sagrado bíblico, es simplemente la obra que ellos utilizaban para sus propias necesidades, como es la regla de la comunidad. Entonces, no quiere escribir el nombre sagrado de Yahvé y escribe 4 puntos. Pero fíjense que el texto que utiliza también es el texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Y esto es muy interesante, es decir, que tenemos la comunidad del Mar Muerto, recurre no solamente al libro de Isaías, sino incluso al mismo capítulo y versículo que nosotros vemos en Juan Bautista. Y esto es interesante porque, según la tradición, Juan Bautista no predicó muy lejos de Qumrán, probablemente del otro lado del río Jordán, en la parte oriental, en una región que se llama Wadi Harar, pero es muy próximo a Qumrán. Y muchos investigadores han sugerido que puede ser que en algún momento de su vida Juan haya querido ser partícipe de la comunidad del Mar Muerto. Obviamente que el Juan que nosotros conocemos en los evangelios ya no lo es, pero probablemente el espíritu de Juan, en donde hay una fuerte presión escatológica, la sensación que el fin de los tiempos está cercano, es un sentimiento común que encontramos en Juan y que encontramos en la comunidad del Mar Muerto. El hecho mismo de que ambos estén en el desierto, el hecho mismo que ellos estén en una región muy particular que es el norte del Mar Muerto, lleva a pensar que puede ser que en algún momento Juan el Bautista haya tenido algún tipo de relación con esta comunidad. O, por ejemplo, la conversión de la que habla Juan implicaba también el bautismo. Es decir, Juan lo que pedía era la contrición de espíritu, era confesar los pecados, y el bautismo que era realizado por el mismísimo Juan, por eso el nombre, Juan el Bautista, lo que hacía era manifestar por medio de esa acción simbólica la muerte de la persona en el pecado, y cuando salía de las aguas salía ya purificado. Y esto es interesante porque se acuerdan que nosotros mencionamos que las albercas rituales
son muy numerosas en el área de Qumrán, y nosotros sabemos también por los rollos del Mar Muerto que el tema de la pureza ritual estaba específicamente exacerbado en Qumrán. En general, el tema de la pureza era un tema que preocupaba a los judíos del Segundo Templo, pero en Qumrán lo vemos muy exacerbado. Y como ejemplo, vemos cómo funcionaba también el tema de la pureza y el pecado en Qumrán. En el rollo de la comunidad, en otra sección, dice así: no quedará limpio por las expiaciones, ni será purificado por las aguas lustrales, ni será santificado por los mares o ríos, ni será purificado por todo el agua de las abluciones. Impuro, impuro será todos los días que rechace los preceptos de Dios sin dejarse instruir por la comunidad de su consejo. Es decir, que los qumranitas no veían que la acción misma de la purificación o la lustración por medio de los baños los purificara, sino solamente en el caso de que haya un proceso interior. Por eso, si ellos rechazan los preceptos de Dios y no se dejan instruir por los consejos de la comunidad, aunque hayan llevado a cabo la práctica de la purificación por medio de las aguas, realmente no iba a tener ningún efecto. Y luego dice: y por la sumisión de su alma a todas las leyes de Dios es purificada su carne, al ser rociada con aguas lustrales y ser santificada con las aguas de contrición. Es decir, que solamente la purificación por medio de las aguas es efectiva si se somete a las leyes de Dios. Y de alguna manera vemos acá un complejo de ideas que recuerda mucho lo que se esconde detrás de los evangelios cuando hablan del bautismo de Juan Bautista. Es decir, no es el agua misma que purifica, sino realmente el proceso interior de arrepentimiento, cuya expresión simbólica es precisamente la purificación por medio de las aguas. Ahora quiero tomar otro ejemplo de un tipo diferente. Y en este caso, dado que el tiempo que tengo es poco, quiero tomar una de las frases tal vez de las más representativas del mensaje de Jesús, que es el Sermón de la Montaña. Por cierto, es el Sermón de la Montaña según la versión larga del Evangelio de Mateo, pero es el Sermón del Llano en la versión de Lucas, en el capítulo 6. Pero en Mateo tenemos tal vez uno de los logiones, de las frases más famosas de Jesús, cuando dice: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Esta frase tan famosa de Jesús desde siempre ha generado muchísimas preguntas, porque Jesús abre sus palabras según el Evangelio, aludiendo a algo que el público debía conocer. Han oído que se dijo. Significa que es vox populi, no es algo nuevo. ¿Y a qué se refiere? Y cita: amarás a tu prójimo. Y obviamente es algo que uno supone que el público conocía, porque en este caso es la ordenanza bíblica: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19, es una sección del Pentateuco de Moisés, y por lo tanto es dable suponer que las personas todos la conocían. Pero luego, en la misma frase, continúa diciendo: y odiarás a tu enemigo. Y aquí es sorprendente, porque no tenemos ningún texto del judaísmo antiguo en donde se establezca como una orden religiosa, como una normativa, odiar al enemigo. Y obviamente las dos frases parecen ser originales, porque luego claramente Jesús quiere mostrar cuál es su posición ante estas dos opciones: amar al prójimo y odiar al enemigo. Pues yo les digo, es decir, Jesús aquí, cosa que caracteriza mucho a Jesús, es que habla con autoridad, con dunamis. Es decir, Jesús dice: pero yo les digo, eso es lo que yo tengo para decir, a diferencia de lo que ustedes han estudiado o ahora recibido por tradición: amen a sus enemigos, que obviamente sabemos refleja una característica central, un fundamento de la piedad cristiana a lo largo de la historia. Y otra vez entonces volvemos a la pregunta: ¿en qué estaba pensando Jesús cuando dijo: y odiarás a tu enemigo? Porque sin duda él alude a algo que también la gente conocía, pero como dijimos, no aparece en ningún texto que nosotros conozcamos. Y es precisamente en este punto, y por eso les traje el ejemplo,
es que los rollos del mar muerto nos aportan y nos iluminan una dimensión del texto y de las palabras de Jesús que nosotros no conocíamos. Porque en la regla de la comunidad, en la columna número 1, donde se alude a lo que era el ritual de entrada a la comunidad, como parte del ritual se le enseñaba a los miembros que iban a ser aceptados ahora como miembros plenos de la comunidad cuáles eran realmente los principios ideológicos religiosos de la comunidad. Y dice así: para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados de sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Fíjense que el texto nos da a entender que tenemos aquí una exégesis sectaria precisamente del pasaje de Levítico 19. El Levítico 19 decía amar al prójimo como a ti mismo, y el texto dice amar a todos los hijos de la luz. Significa que ellos entendían que el texto debía ser entendido desde una perspectiva sectaria, que hay que amar solamente a los miembros del propio movimiento. El prójimo es otro como ellos, y ellos se autodenominaban los hijos de la luz. Y por eso ellos entendían que la ordenanza del Pentateuco hablaba sobre amar solamente a los miembros de su propio movimiento. Pero ellos concluyeron algo que el texto bíblico no dice. El texto habla de amar al prójimo, no dice que hay que odiar al que no lo sea. Pero ellos sí concluyeron, y odiar a todos los hijos de las tinieblas. Es decir, que aquellos que no forman parte de su movimiento, sean judíos o no judíos por igual, deben ser odiados. El enemigo tiene que ser odiado, que es exactamente lo que nosotros leímos en las palabras de Jesús. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que Jesús haya aludido directamente a la doctrina que nosotros encontramos en la regla de la comunidad y en la comunidad de Qumran, pero si no es así, es parecido a lo que proponía otro grupo parecido a los qumranitas, que puede ser que haya existido y que nosotros no hemos encontrado todavía sus documentos. Pero lo que sí nos aclara que Jesús es un emergente de sus tiempos, y por lo tanto él aludía a doctrinas o ideas que eran conocidos por el pueblo, entre ellas la doctrina del odio a los enemigos, que se ve reflejado en Qumran, y en ese sentido entonces vuelve mucho más verosímil la posibilidad que las palabras hayan venido directamente de Jesús y que el Evangelio haya preservado el eco, la memoria de esas palabras, porque reflejan precisamente un tema que era conocido hoy gracias a los rollos del mar muerto. Otro ejemplo de Jesús es de la famosa escena cuando Jesús llega a Jerusalén para morir. Y tenemos que a la llegada a Jerusalén Jesús asciende al templo de Jerusalén, como obviamente era de esperar de un judío piadoso, en este caso viniendo de la Galilea. Y en Marcos 11 nos cuenta lo siguiente: después que llegaron a Jerusalén, entró Jesús en el templo y comenzó a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó la mesa a los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando objetos. Y se puso a enseñar diciendo: las Escrituras dicen, mi casa será casa de adoración para todas las naciones. En este caso está aludiendo a Isaías 56, y el peso de la frase en realidad está en que Jesús veía el templo de Jerusalén como una casa de adoración, como la casa de residencia de Dios, la casa que tiene que ser identificada con el Espíritu. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Obviamente aludiendo al hecho de que el templo se había transformado en un gran centro comercial en donde se compraba y se vendían productos para los sacrificios, y eso le provoca un gran rechazo a Jesús. Y es llamativo que él utilice la expresión cueva de ladrones, porque es una expresión que es una cita directa de Jeremías 7, que es precisamente el texto en donde Jeremías anuncia la futura destrucción del templo de Jerusalén.
Y ese tema, el tema de la destrucción del templo de Jerusalén, se ve también señalado o indicado en Marcos 13 en esta escena. Así cuenta el Evangelio. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le contestó: ¿Ves esos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos piedra sobre piedra. Todo será destruido. Es decir, que nosotros vemos claramente que Jesús veía que los días del templo de Jerusalén estaban contados, como también lo había visto el profeta Jeremías. Y este tema vuelve a repetirse, por ejemplo, en la famosa escena en Marcos, que es el juicio sumario en la casa del sumo sacerdote Caifás, cuando luego de haberlo tomado a Jesús en los huertos de Getsemaní, es llevado a la casa y entonces tratan de encontrar, según los evangelios, un testimonio para acusarlo a Jesús, y así cuentan los evangelios. Y algunos se levantaron y le acusaron falsamente diciendo: nosotros le hemos oído decir. El texto no dice en dónde, en qué ocasión le oyeron decir, pero probablemente, como lo sugirieron algunos estudiosos y también en un simposio que participé en New York el año pasado, cuando todavía se podía volar, argumenté que probablemente la situación haya sido en la escena que antes vimos en Marcos, que en la versión de Marcos no aparece ese tema, pero sí aparece en la versión del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, cuando dice: yo voy a destruir este templo construido por los hombres y en 3 días levantaré otro no construido por los hombres. Probablemente el Jesús de la historia, hablando en nombre de Dios, cuando dice yo voy a destruir, obviamente se refiere a que Dios habrá destruido este templo que fue construido por los hombres. Es precisamente el magnífico templo reconstruido, ampliado por Herodes el Grande, trabajos que habían comenzado en el 20 antes de la era común y finalizaron en el año 60 de la era común, mucho después de la muerte de Herodes. Y en 3 días levantaré otro no construido por los hombres. Es decir, que Jesús habla de un templo escatológico, un templo que no habrá de ser construido por los hombres, por lo tanto el único que lo puede construir es Dios. Y en ese sentido es interesante porque en uno de los rollos del Mar Muerto, que antes yo también le mencioné, el rollo del templo en la cueva número 11, el más extenso, aparece en bocas de Yahvé mismo la referencia a un templo escatológico. Ellos serán para mí un pueblo, y yo seré para ellos por siempre y los estableceré para siempre jamás. Santificaré mi templo con mi gloria, pues haré morar sobre él mi gloria hasta el día de la creación. Cuando cree mi templo, estableciéndolo para mí por siempre, según la alianza que hice con Jacob en Betel. Es decir, aquí también Yahvé, según los rollos del Mar Muerto, anuncia que Yahvé habrá de construir en el día de la creación, obviamente lo que sería en el final de los tiempos, la nueva creación, habrá de crear un templo. Es decir, lo que vemos nosotros entonces, que las palabras de Jesús, los temas de Jesús, pueden ser comprendidos e iluminados cuando son colocados en el contexto de los rollos del Mar Muerto. Y estos documentos son de la época de Jesús, algunos anteriores a la época de Jesús, otros del siglo I, pero en última instancia nos permiten por primera vez en la historia contextualizar las palabras de Jesús, porque hasta ahora no teníamos un referente de documentos de la época, y ahora sí lo tenemos gracias a los rollos del Mar Muerto. Ahora, nosotros acabamos de celebrar la fiesta de Shavuot, que es conocida como la celebración del día del Pentecostés. La famosa escena en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, nos dice: al llegar el día del Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, habla de la fiesta de Pentecostés, que era el 50º día de la cuenta que había comenzado de la fiesta de los ácimos o las Pascuas judías, y se celebra precisamente esa fiesta de Shavuot, que era el día de las primicias que los judíos traían al templo de Jerusalén. Pero el tema aquí es que con esta aparición del Espíritu Santo, de hecho, se establece la nueva alianza de Yahvé. En este caso va a ser
con la iglesia, con los seguidores de Jesús. Y es interesante que este mismo tema, la asociación de la fiesta de Pentecostés con el tema de la alianza, nosotros lo encontramos en los rollos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan que antes hice alusión a esa ceremonia en la cual entraban los nuevos miembros de la comunidad y también probablemente los antiguos miembros ratificaban su fidelidad a la comunidad? Y en esa ocasión, el texto dice que por un lado, sacerdotes bendicirán a todos los hombres del lote de Dios y los levitas maldecirán a todos los hombres del lote de Belial. Belial es uno de los nombres alternativos al Satán. ¿Y por qué hago esta alusión? Porque otro documento hallado en Qumrán nos dice: y los residentes de los campamentos se reunirán en el tercer mes, y el tercer mes es el mes de Sivan, precisamente el mes que nosotros ahora estamos, en el que celebramos la fiesta de Shavuot, y maldecirán los que se desvían a la derecha y a la izquierda de la Torá. Y según los estudiosos, probablemente haga alusión este texto a la ceremonia que nosotros conocemos de la regla de la comunidad. Y en este sentido, significa que también para los qumranitas la celebración de Shavuot era también una renovación de la alianza. Es decir, que vemos también que el concepto del nacimiento de la iglesia tiene un marco conceptual que lo puede ser mucho mejor comprendido cuando es leído a la luz de los rollos del Mar Muerto. Y si hablamos ahora de esa comunidad que nació después de la crucifixión, la muerte y, según la versión cristiana, la resurrección del Cristo, tenemos que una de las características propias de la comunidad cristiana es precisamente la comunidad de bienes. Hechos de los Apóstoles 2 nos dice: y todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Es decir, una de las características que precisamente presentaba esta comunidad es que compartían sus bienes. Y sin duda que era una de las claves por las cuales también la comunidad cristiana y el movimiento cristiano se transformaron tan populares, porque en un mundo donde no existía la solidaridad social, precisamente esta comunidad lo brindaba. Y es interesante que el tema de comunidad de bienes también lo conocemos nosotros como una característica de la comunidad del Mar Muerto. El texto dice, cuando nos habla del proceso que tenía que pasar un nuevo miembro para ser incorporado a la comunidad, dice: y cuando se complete este segundo año, será inspeccionado por autoridad de los numerosos. Numerosos era como el grupo ya de la comunidad, el plenum que tenía que aceptar al nuevo miembro, y si le sale el lote de incorporarse a la comunidad, lo inscribirán en la regla de su rango en medio de sus hermanos para la ley, para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes. Es decir, que también el tema de comunidad de bienes era un tema común para la comunidad del Mar Muerto, como lo vemos también en el caso de la iglesia de Jerusalén. Y es muy probable que la iglesia de Jerusalén se haya inspirado en grupos como la comunidad del Mar Muerto. Como dije, puede ser que haya habido otras comunidades que nosotros no conocemos hasta ahora, pero conocemos ese rasgo en la comunidad del Mar Muerto, y dado que eran comunidades que antecedieron a los cristianos, probablemente los cristianos se hayan inspirado en comunidades como la qumranita. Y tenemos luego otro personaje fundamental en la historia de la iglesia, como es Pablo. Y hay un pasaje en especial que, por el tiempo que ya casi se me está terminando, quería traer a colación, que es la segunda carta a los Corintianos de Pablo, cuando dice: no os unáis en un mismo yugo con los que no creen, pues ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Y es interesante porque los temas que aparecen aquí en 2 Corintios recuerdan muchísimo temas que nosotros conocemos en los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, el tema de la luz y la oscuridad. En la regla de la comunidad, cuando se trata de describir el cosmos, cómo funciona el cosmos, dice lo siguiente: Él, es decir, Dios, creó para dominar el mundo y puso en él, se refiere al hombre, 2 espíritus, para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y de la falsedad. Es decir, es una
una perspectiva dualista de la realidad. Existe el bien y el mal, existe la verdad y la falsedad. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. En manos del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia, y ellos marchan por caminos de luz. Y en manos del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad, y ellos marchan por caminos de tinieblas. Es decir, tenemos el tema de la luz y las tinieblas, que es característico en el lenguaje y en la perspectiva de la realidad que tiene Qumran, y lo encontramos también, en este caso, en la segunda carta de los Corintianos. Y cuando dice que luego, y no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Es decir, Pablo, cuando se refiere a la iglesia, dice que realmente que es un templo espiritual. Y hoy sabemos que ese concepto, que una comunidad es un templo, lo conocemos por primera vez en la comunidad del Mar Muerto. Por ejemplo, en la regla de la comunidad, en el capítulo 8, cuando el autor anónimo está hablando de su propia comunidad, dice: y cuando estas cosas existan en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad una plantación eterna. Está hablando de su comunidad, una casa santa para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón. Si utiliza aquí un lenguaje de carácter litúrgico para describir a su propia comunidad. Testigos verdaderos para el juicio y escogidos de la voluntad de Dios para expiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Es decir, la única manera de expiar los pecados en la época del Segundo Templo era por medio de los sacrificios, pero la comunidad del Mar Muerto creía que los miembros de la comunidad podían expiar sus pecados por el hecho mismo de participar en la vida religiosa de la comunidad. Es decir, que nuevamente vemos que un concepto tan central en los orígenes de la iglesia como es el tema de la expiación de los pecados y el tema de la comunidad o la iglesia como templo espiritual, lo encontramos ya en los rollos del Mar Muerto. Y en Juan también vemos el tema de la luz y las tinieblas, que es tan central en el lenguaje juánico que otra vez probablemente tenga como origen o la matriz de origen precisamente en documentos como los rollos de Qumran. Entonces, para terminar, he tratado humildemente en la última hora de explicar de una manera obviamente muy breve el mundo de los rollos, la arqueología de Qumran y de qué manera estos documentos nos permiten hoy iluminar de una manera totalmente novedosa las ideas, las prácticas, la teología de los primeros cristianos. Y en ese sentido, a pesar de que estos documentos no hablan de los rollos, no hablan de los rollos o hacen referencia directa a los personajes centrales de la cristiandad, como es Juan Bautista, Jesús y Pablo, hoy son documentos esenciales para leer los evangelios y colocar al cristianismo en un contexto novedoso. Pero para terminar, más allá del aporte científico, quiero hacer referencia al mensaje espiritual de los rollos del Mar Muerto. Y para eso, por ejemplo, quiero mostrarles algunos de los grandes investigadores que han aportado de su conocimiento para el estudio de estos textos. Y en este caso, por ejemplo, sea el profesor hoy emérito de Princeton, el profesor Jim Chatsworth, un pastor protestante, o el gran sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Católica en Washington, Joseph Fitzmayer, o como lo mencionamos, el padre dominicano, dominico, el padre Roland Devaux, o por ejemplo, judíos ortodoxos, como por ejemplo el profesor Larry Schiffman de la Universidad de New York, o el malogrado profesor Joseph Baumgarten de Baltimore, y, por ejemplo, un ex sacerdote y uno de los grandes qumranólogos en el mundo, el hoy emérito profesor de la Universidad de Lovaina y fue fundador y director durante años del Instituto Qumran en Groninga, en Holanda, el profesor Florentino García Martínez, nos muestra que en realidad ven judíos y cristianos de distintas denominaciones, se unieron para estudiar estos manuscritos, porque en última instancia esos manuscritos les permiten iluminar sus propias tradiciones culturales.
Es decir que, de hecho, un congreso en los Rollos del Mar Muerto, podemos decir que también es un encuentro interconfesional. Y para mostrarles hasta dónde los Rollos del Mar Muerto han aportado para mejorar la calidad humana, en diciembre de 1993 se establecieron las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Y como pueden entender, son unos momentos cumbres en la mejora de las relaciones entre judíos y cristianos, que comenzó obviamente con el Concilio Vaticano II. Pero es llamativo que en el año 1994, a pedido de la Santa Sede, los Rollos del Mar Muerto llegan a Roma y en julio del 94 fueron exhibidos en una sala contigua a la Capilla Sixtina en Roma. Y la pregunta es, ¿por qué estaba tan interesado el Vaticano de que los Rollos del Mar Muerto llegaran a Roma? Obviamente, visitantes llegan de todas maneras de todo el mundo y no necesitan los Rollos del Mar Muerto para atraer turismo. Sin duda, el Vaticano quería con esto afirmar algo muy importante. Los Rollos del Mar Muerto vienen en una época en donde todavía no existe el cristianismo y en donde todavía no existe el judaísmo rabínico. Existe el judaísmo de la época del Segundo Templo, que era un judaísmo polivalente, en donde existían grupos como los saduceos, los esenios, los fariseos, los samaritanos, los hasideos y los seguidores de Juan Bautista y de Jesús, pero todavía no existen los cristianos. Es decir, vienen de un mundo precristiano. Y de alguna manera podemos decir que los Rollos del Mar Muerto fueron el reflejo, son el reflejo de ese mundo judío del cual habrá nacer precisamente el judaísmo rabínico y el cristianismo. Es decir, que apuntan a ese mundo judío en donde todos los grupos formaban parte de ese judaísmo y no como nosotros lo vemos luego durante 2000 años que los caminos se dividieron entre judíos y cristianos. Y para terminar, me presentaron a mí como el director del Santuario del Libro, uno de los lugares más populares y más visitados en Israel, y espero que en un tiempo más puedan otra vez volver el turismo a Israel. Y en la última sala del Santuario del Libro se encuentran los Rollos del Mar Muerto originales. Y en el centro de ese museo se encuentra el rollo de Isaías. En el año 1965, cuando se inauguró el museo, el rollo de Isaías original fue puesto en exhibición y a fines de la década del 60, por razones de conservación, el original fue llevado a bóveda y solamente hoy mostramos una sección del original. Y en el centro del lugar nosotros tenemos hoy una copia del rollo de Isaías. Y obviamente, como dije, es el símbolo de los Rollos del Mar Muerto, es el único manuscrito bíblico completo más antiguo del mundo. Y hasta tal punto, por ejemplo, que entre las figuras que tuve el honor de recibir cuando todavía llegaban mandatarios a Israel antes de la pandemia, en enero del 2020 recibí al príncipe Carlos, el futuro rey de Inglaterra, y tuve el honor de dirigirlo junto con el gran rabino de Inglaterra. Y precisamente estamos aquí parados frente al rollo de Isaías. ¿Y por qué me parecía que tiene su valor? Porque el rollo de Isaías, dije que es el más extenso, pero no es el único. Se hallaron otras 20 copias del libro de Isaías entre los rollos de los muertos. Es el profeta más popular en los rollos, de la misma manera que es el profeta central en el Nuevo Testamento. La mayoría de las profecías cristológicas tienen como origen el libro de Isaías. Y por eso me pareció que para terminar este encuentro, que precisamente también habla de eso, de un encuentro entre civilizaciones, como es parte del mensaje también de estas jornadas y de todas las instituciones que en última instancia hicieron posible mi presentación esta noche, creo que viene a cuento citar uno de los textos claves para la historia del pensamiento occidental de Isaías, que es el capítulo 2. Y dice así, en Isaías: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob.
Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y qué mejor texto para terminar hoy esta presentación, donde precisamente estamos viendo hoy días muy difíciles en la tierra de Israel, tanto para los israelíes como para los palestinos. Y espero que en este caso, este mensaje de Isaías de hace 2800 años sea oído también por los hombres de buena voluntad.